este evento Fenómeno Cósmico de unos amigos muy queridos. Vamos a hablar un poco de lo que es el género de la ciencia ficción, que es un poco el eje de este evento. La ciencia ficción, para analizar, digamos, conceptualmente cómo viene la historia, la trama y los ejes, tenemos que irnos un poquito más atrás de este siglo, en el siglo XIX. El surgimiento de la ciencia ficción se da en el siglo XIX por una serie de circunstancias que se plasman en ese momento. ¿Cuáles son? El avance de la ciencia, los avances técnicos, los avances industriales, el crecimiento del capitalismo, y eso de cierta forma induce a los escritores tradicionales y personas que nunca antes habían producido ningún tipo de literatura a escribir sin saberlo, a crear sin saberlo un género que sería el género, yo diría, que más representa y simboliza el siglo XX, que es la ciencia ficción. ¿Quiénes fueron un poco los pioneros de este género? En el siglo XIX tenemos a Arthur Conan Doyle, que fue el creador de Sherlock Holmes, como todos sabrán, que si bien no fue un tipo que específicamente trabajó lo que es ciencia ficción, pero hizo novelas hizo relatos que analizaban en muchos casos estas posibilidades de que a través de la ciencia se generaran escenarios que no eran cotidianos en la vida. La ciencia se transformaba en un disruptor, en algo que cambiaba la vida de las personas, y las posibilidades que ofrecía el futuro eran muchas, y muchas de esas posibilidades que ofrecían eran tanto beneficios para la humanidad como amenazas potenciales para la humanidad. La ciencia se puede plasmar en la vida diaria del hombre del siglo XIX y el principio del siglo XX en creaciones como la penicilina, que va a salvar y va a ayudar a un montón de enfermos a morigerar sus enfermedades, o en el tanque de la Primera Guerra Mundial, que se transforma en el sepulturero mecánico de los sueños de paz eterna que se habían creado a fines del siglo XIX. Entonces la ciencia y la técnica se presentan como generadores de escenarios que presentan múltiples posibilidades de desarrollo, pero también de pesadillas. Por ejemplo, hablamos de Arthur Conan Doyle. También tenemos otro gran autor que coqueteó un poco con la ciencia ficción, que fue Edgar Allan Poe. En muchos de sus relatos él utiliza siempre alegorías de lo fantástico, pero en algunos relatos se puede ver el interés que tenía hacia lo mecánico, hacia los dispositivos que de alguna forma podían generar cambios en la vida de las personas. Vamos a lo que es el profeta de la ciencia ficción del siglo XIX, Julio Verne. Julio Verne es un francés que está profundamente obsesionado por los avances científicos, técnicos e industriales de su época. Plasma en una serie de obras, quizás la más conocida del género, de la Tierra a la Luna, que ese es el título original, que tuvo otras traducciones, en el que analiza el primer viaje espacial del hombre fuera del planeta. Entonces tenemos una movida cultural muy interesante que se va perfilando en el siglo XIX. Muchos autores coquetean con ella, no terminan de definirla, y es recién a partir del siglo XX, con el avance de la mecanización de la vida del hombre, con el avance de la industrialización, de las fábricas, del capitalismo, de los barcos a vapor, de las armas, de la Primera Guerra Mundial, que crean un nuevo paradigma. Imagínense que nosotros tenemos un mundo en 1900 totalmente diferente a lo que va a ser el mundo 14 años después de la Primera Guerra Mundial. 1914, con la Primera Guerra Mundial, nos trae aviones utilizados con fines militares por primera vez.
Eso sucedió en la Primera Guerra Mundial. Para la gente, imagínense, para los soldados que iban al campo de batalla, enfrentarse a criaturas, entre comillas, voladoras, es prácticamente estar adentro de una historia que habían podido leer de alguna manera antes, pero con resultados mucho más problemáticos, porque estaba su propia vida en juego. En la Primera Guerra Mundial, el hombre ve a la cara la mecanización y la industrialización, el lado oscuro, digamos, de la ciencia y la técnica, puesto al servicio de la muerte y no de la vida. Se enfrenta con aviones que disparan bombas, se enfrenta con gases tóxicos, se enfrenta con ametralladoras automáticas, con tanques. Y esto va generando, por primera vez en el siglo XX, una conciencia de lo que la ciencia y la técnica puede transformar la vida cotidiana del hombre. Y empiezan a surgir un montón de otros elementos que de cierta forma generan un entorno de cambio, de crecimiento, de creación literaria, de creación del dibujo, del arte. Muchos artistas, principalmente, por ejemplo, lo podemos ver en el caso del modernismo italiano, que es una corriente, el futurismo italiano, que es una corriente profundamente influenciada por todo lo que es el mañana, por todo lo que es el diseño de cómo van a ser los edificios que el hombre necesita entre los 50 y 100 años, pero hoy. Todo ese tipo de creaciones, todo ese tipo de influencias culturales empiezan a generar, como se dice en alemán, un Zeitgeist, un clima de época, que va a tener mayor representación en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es una civilización, es un pueblo que siempre fue muy interesado en la ciencia y en la técnica. En el siglo XIX creció mucho, industrialmente, técnicamente, y empezaron a aparecer muchísimas publicaciones científicas y técnicas que hablaban sobre todo tipo de adelantos, inventos, cosas posibles e imposibles, debates entre intelectuales que discutían cuál era el papel de la ciencia al servicio del hombre o al servicio de un grupo de hombres. Y todo este clima de creación, de arte, ese espíritu de época, de ciencia, de técnica, de mecanización de la vida cotidiana, lleva a algo que es la década del 20. La década del 20, llegamos a la década del 20, del siglo XX, 1920, era una década que empezó con muchos problemas para los Estados Unidos. ¿Por qué? Terminó la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial sepultó una multitud de muertos, y los sueños de paz que se habían inaugurado en el siglo XIX fueron sepultados con esa Primera Guerra Mundial. Entonces había como una especie de pesimismo, evidentemente por lo que había sucedido, de tristeza, de agobio, y la vida diaria se había vuelto muy oscura, muy gris. Los trabajadores van a fábricas donde están hacinados, rodeados de máquinas, que en cualquier momento los pueden, en un descuido, triturar literalmente, como uno aprecia en el relato de terror La Pata del Mono, de W. Jacobs. Todo este entorno de pesimismo y oscuridad de esa década, de ascenso del crimen organizado, porque la década del 20 es toda la década de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, y un poco más adelante, en 1929, con la crisis económica, generan un entorno oscuro, hostil para el hombre. El hombre de a pie y el intelectual, el artista y el hombre común. Y se da como una simbiosis entre las necesidades que tienen los dos, entre la necesidad del hombre común de poder evadirse un poco de ese entorno hostil, de ese entorno oscuro, y la necesidad del artista de plasmar una nueva realidad, pero como todo artista, de plasmar un nuevo futuro, una utopía, un mañana posible que no es este.
en esa simbiosis que se dan entre lector y escritor, se ve representada 1926 con un hecho capital, que es la creación de la revista Amazing Stories, que creó Hugo Gernsback. Hugo Gernsback fue un gran editor y un buen escritor, pero fundamentalmente el hecho cultural capital que él tuvo fue la posibilidad de crear una publicación por primera vez en la historia dedicada exclusivamente a los relatos de ciencia ficción. Y eso es importante porque a partir de ahora la ciencia ficción va a tener un espacio exclusivo donde lector y escritor se pueden encontrar. Y esa comunión artística que se crea entre estas dos partes genera una nueva obra literaria y cultural. Porque ahora mucha gente que va a su trabajo en un kiosco de revistas encuentra una portada de Amazing Stories, que siempre se caracterizaba Amazing Stories y casi todas las revistas pulps de la época por